nueva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias, en la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor, en la cueva vive el juego, late fuerte el corazón, el rugido se propaga, la pasión recorre el aire, en la grada su memoria, el legado de Avós. Somos ritmos, somos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos. Alex se nos había colado por la pantalla, pero bueno, le podíamos dejar aquí, que esto no es un monólogo para mí solo, que podemos participar todos. Bueno, buenas noches a todas y todos. Malos resultados para nuestros equipos de Segunda Federación en los playoffs de ascenso a Primera Federación. La antigua LEP Oro, ya que tanto Peñas Huesca como CBZ quedan fuera de los mismos a la primera de cambio tras caer en sus visitas tanto a Azpeitia como a Sevilla respectivamente. Difícil lo tenía CBZ, que partía con una desventaja de 22 puntos y aunque con un buen comienzo acabó cayendo 81-75 ante un Sevilla superior. Por su lado, el Peñas perdió espantosamente ante Biel y ISB, con quien no pudo en ningún momento. Les superó en todos los cuartos y acabó terminando 103-75 y desperdiciando los 8 de ventaja con las que visitaba la pista rival. Casamón Zaragoza masculino maquilló el marcador tras un desastroso comienzo en el que llegó a perder de más de 30 puntos para terminar perdiendo tan solo de 9 frente a un Girona 90-81, que nos obliga ahora a mirar de nuevo a la zona de abajo, especialmente tras ganar los encuentros la mayoría de los rivales que nos persiguen y que ahora mismo ya prácticamente tenemos encima o empatados. Más que obligados a ganar este sábado en el Felipe ante el colista Granada. Decía en una entrevista Dubi que es una final, y efectivamente este partido es una final si no queremos sufrir mucho. Las chicas, pues sin piedad, arrasaron a un Estepona totalmente mermado. Es verdad que aún con todo dio la cara, pero acabaron perdiendo 90-49, pasando Casa de Monzaragoza a semifinales de Liga, y nuestro próximo rival, Perfumerías Avenida, nos espera ya este jueves para disputar allí el partido de ida, y hasta el domingo, que no se juegue el partido de vuelta, no sabremos quién pasa a la final. Esperemos que Casa de Monzaragoza, aunque difícil y correoso el equipo de Salamanca, que sabe jugar finales y que además pues se viene arriba en los partidos importantes. Y un recuerdo para la familia y amigos de Piculín Ortiz, el mítico jugador puertorriqueño que jugó en CBZ, en el CAI Zaragoza. Fallece a los 62 años tras luchar contra el cáncer. Pero bueno, para hablar de todo esto, damos la bienvenida a Ramón y Willy. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo estáis? Estoy congelado en la imagen. Yo no sé qué me hacéis. No, hombre, hace frío. Exactamente. Bueno, sigo congelado, es igual. Hace frío, y la granizada que cayó ayer, Madre mía. A Ramón y a mí en distintos momentos, pero nos pilló. Yo por ahí, Madre mía. Un cruce de caminos. Nada, yo quería lanzar un mensaje un momento para las familias de la gente joven que está participando en el programa, que estén tranquilos, porque ya les hemos avisado que les vamos a pedir a final de curso las notas para ver si pueden continuar el año que viene. Entonces, familias de Aldara, que hoy no está por temas de clase, de Alex, que está aquí, familia de Mara, tranquilos, que al final de curso les pediremos las notas y si han aprobado todas seguirán, si no, pues habrá que ir a un podcast universitario de Estados Unidos a seguir con el tema, ¿vale? Dicho esto, yo de todos los resultados que has dicho, yo decepcionado, no con el resultado, sino con el papel de los jugadores del Lobe Huesca, porque es que desde el inicio salieron luego lo hablaremos, pero la verdad es que la imagen no fue para nada buena de lo que se vio en el último partido de temporada de los ostenses. Por lo demás, pues bueno, ahora lo hablaremos. Bueno,
CBZ dio la cara. Los 2 primeros cuartos los jugó bien. Es verdad que luego pues le pudo Sevilla. No, jugó bien los 2 primeros cuartos. Incluso llegó a haber esperanza, ¿eh? Se llegaron a poner a 11 o 12 arriba en algún momento. Bueno, nada, cosas que pasan. Bueno, luego comentamos. Tenemos ahí, tanto en el masculino como en el femenino, mucho para hablar, ¿eh? Sí, y parece que no hay cosa y... Bueno, intentaremos hoy no llegar a la 1:30, ¿eh? No. Lo intentaremos. Venga, vamos a por ello. De todo se sale, Carlos, venga, vamos. Sí. Bueno, damos la bienvenida a toda la mesa, pasen y comenten y vean. ¿Dónde está Mara? Buenas. ¿Qué tal van los exámenes y las notas, chicos? Hoy no tenemos... Pero escucha, es que Ramón me ha mencionado a mí, la familia de Mara. Claro, de los jóvenes. De los teenagers. Yo universitaria, sí. Estás en cuarto ya. Ya estoy descontando. Ya por años, ya casi. Oye, para la jubilación. Nunca es tarde para estudiar lo que uno quiera. Nunca es tarde. No, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, ¿sabes? Yo ya tengo pereza. Ya estudiaría, si es algo que me... Pero yo creo que vamos a dejarle a los jóvenes que presenten notas y los demás presentaremos resultados. Sí, en el contrato que lo que pasa es que como no lo leísteis, pues no lo sabéis, pero en el contrato que firmasteis al principio pone que las notas, si hay suspenso, block. Sí. A ver, tenemos un aprobado, un gran aprobado. Yo amplío el parking móvil. Venga, Alex, por favor, enseña tu aprobado en verde, ese verde tan bonito. Venga, va. Alex. Muy bien. Ya puedes ir a aparcar al Felipe. Ole. Pero vete al parking del fondo, sí. Ya sabemos quién nos va a llevar al año que viene a Barbastro y a Salamanca y a Girona. Hostia, qué bueno. Sí. Escucha, el día de la comida de verano aquí, que conduzca Alex, así no bebe y podéis beber los demás. Correcto, me parece fenomenal. Por cierto, habría que ir pensando ya en la comida. Venga, va. Bien, habrá que hacer una derrama para pagar el seguro del coche, Alex. Una derrama como las comunidades, ¿no? Quita, que yo con los míos ya tengo bastante. Entre coches y motos, vamos serios. Estamos en el mismo tono que antes de empezar el programa, ¿eh? También os lo digo. 8 minutos, digamos. 8 minutos. Por cierto, damos la bienvenida al chat por aquí, que ya había gente comentando y dando las buenas noches. Así que hola a todo el mundo. Que nada, que estamos de enhorabuena, ya veis, que Alex se va a pagar una ronda a todos los primeros que comenten enhorabuena, Alex. Alex se paga una rondita de cervezas para celebrar su... A los 27 primeros que conecten, ¿eh? Ya está. ¡Venga! La primera es muy rápida el teclado. Bueno, chicos, ¿qué? Vamos a hablar de básquet. Venga, vamos a hablar de baloncesto, que no... Que esto. Alex al volante, venga, peligro constante. Bueno, vamos a hablar de baloncesto. ¿Qué? ¿Empezamos con los chicos? Vamos a empezar con los chicos, sí, que cuanto antes nos quitemos las desgracias mejor. Yo tengo una pregunta sobre los chicos. Sí, tira. Vale. ¿Cómo puede ser posible que nos quedemos a tan poquito habiendo ido a tan muchito? ¿Por qué no podemos, sabes, tener una línea, no una dejadez y luego nos ponemos las pilas? ¿Por qué no somos capaces de ponernos las pilas desde un principio? Pero pregunto, ¿Quién lo sabe? Tendría que matarte. ¿Quién lo sabe, efectivamente? Pues es que al final si tú miras un poco los equipos que tienes a tu altura, ¿no? Más o menos, y somos unos afortunados este año, que menos mal que los Vázquez de Averas son favorables para nosotros en todos los casos. Es que yo no me cambiaría por ninguno de los que tenemos por debajo. O sea, ahora mismo
Eso sí. Es que es así, o sea, sí, has hecho mala temporada, pero es que por ahí tienen que estar, o sea, no digo nada un Gran Canaria, por ejemplo, que Sí, ojo, que has Gran ganado Canaria, cuatro mierdas, pero ha ganado las 4 mierdas de abajo. Entonces, quieras que no. claro, pero Gran Canaria le quedan 4 partidos, nada más. Tú tienes 5, y uno de ellos con Tenerife, otro fuera en Lérida, que lo de fuera normalmente no se les da bien a los equipos de abajo, le viene Manresa, que bueno, puede ser ganable, y luego tiene que ir a Valencia. Cuidadín, que equipos muy históricos, ¿no?, en la CB en los últimos años, y que los tienes como tú, se te pueden ir al hoyo. También nosotros si perdiéramos este sábado, ¿eh? Pero ojo que... No digas eso, Willy. No nombres eso. No, hombre, yo espero que no, No que nombres contra eso. un Granada. Pero Que me entra el canguelo. Mirad lo que dice Sarika, que dice, me encanta cada vez que pone el club tras los partidos ACB, luchamos hasta el final. Pero, Sí. pero qué poco Desde el luchan principio. desde el principio. A Que mí, empezamos la mitad de esa es partidos mi en menos pregunta. 15. lo que me Esa es preocupó mi el otro pregunta, día, ¿por qué luchan al final? O sea, le vemos las orejas al lobo y nos ponemos a luchar. Lucha desde el principio, escuérnate desde el principio, ¿vale? Y coge una ventaja, porque si hemos sido capaces de reducir la de tanto, pues la podríamos haber tenido una ventaja inicialmente. Y por lo menos ya ir con más tranquilidad a partidos futuros. a mí lo que me preocupó del sábado, aparte de la mala salida de los jugadores en pista, es que Joan Plaza, hasta que no vamos 15 abajo, no pide un tiempo muerto. O sea, lo vi como muy pasivo además. Y de hecho, o sea, no sé si fue casualidad o no, en la segunda parte, veces que enfocaron al banquillo, estaba como más participativo Rodrigo San Miguel que Joan Plaza, que lo veía muy sentado. Que no sé si fue casualidad, los momentos que enfocaron. Pero yo vi, claro, o sea, tú cuando se pusieron 7 abajo, o sea, el entrenador ya ve cómo estaba siendo el partido, o sea, porque estaban tirando solos, con un bloqueo ya generaban una ventaja y volvían a tirar solos. Entonces, no sé por qué tarda tanto en pararlo y meter un rapapolvo allí que se pongan las pilas antes. A ponerte las pilas ya en el descanso cuando ibas 26 abajo, evidentemente casi nos da, o sea, pues lo gordo es que casi nos da, porque también pienso que influye mucho la relajación de Girona. Se vio el partido ganadísimo, no lo siguiente de ganado. Y estuvimos, pues la verdad, cerca de meternos en el partido, pero bueno, pero que hemos vuelto a las andadas de antes de estas 2 victorias que llevamos, pues ya hemos recordado el partido de Baskonia, el partido de Tenerife, el partido de Málaga, y eso no puede volver a pasar, o sea, pero ningún partido, o sea, ni contra Granada, por supuesto, pero ni contra Valencia, ni, o sea, contra nadie, o sea, no podemos salir así de relajados, que luego puedes perder al final, sí, pero salir, o sea, clavarte una primera parte como la que se clavaron en Girona es intolerable. Mira los equipos que has dicho que te han recordado. Quiero decir, a mí que, mira, ojalá contra Tenerife, contra un Baskonia que después terminó campeón de Copa, contra un tal, pues bueno, tira que te va, pero contra Girona. Hostia. Sí, pero el problema es que si tú no te acostumbras a salir fuerte, concentrado en cualquier partido, luego igual cuando quieres ya no puedes, porque estás acostumbrado a decir, no, este partido sí, este no, este sí, este no, no. Es que cualquier partido tú tienes que salir al 200%, y más en la situación en la que está de Casa de Mon. Que luego te ganan porque son mejores, porque tienen más plantilla, porque no están más acertados, por lo que sea. Pero que no se puede salir así un partido. O sea, es que es imposible ponerte 30 abajo que llegaron a estar en un segundo cuarto contra Girona. Yo, de todas maneras, que me gusta un poco escudriñar un poco del origen de los problemas, ¿no? Joder, es una opinión muy personal, quizás pueda estar totalmente equivocado, pero me da la sensación de que los equipos que tienen plantillas que no son muy largas, es decir, que tienes jugadores que tienen que estar, porque tienes que tener 12, los cupos que no juegan, etcétera, etcétera, al final no hay competitividad dentro del equipo. Entonces, hay ciertos jugadores que saben que van a estar sus 25 o 30 minutos jugando, lo hagan como lo hagan. Sí. Y los jugadores son egoístas por naturaleza, porque al final buscan pues sus estadísticas, porque el año que viene la gran mayoría no estarán aquí, y se hacen buenas estadísticas, que es lo que se ve, no se ve en los partidos, pues van a tener opciones de llegar a un equipo mejor el año que viene, un buen contrato, etcétera, etcétera. Son egoístas por naturaleza. Entonces, para mí, la sensación que uno tiene de que este equipo arranca siempre flojo, vienen por ahí. Es decir, si no tienes una plantilla competitiva ya entre ellos, si tu rival no es tu compañero en los entrenamientos, pues al final, ¿qué les vas a pedir? Pues salen ahí, bueno,
¿Qué pasa? Que en casa, a lo mejor, por aquello de que está la afición y que tienen que dar un poco más de imagen, por no llevarse una buena bronca, pues vale, sí, salen motivados. Pero fuera de casa está pasando constantemente durante las últimas 4 o 5 temporadas, o 6. Ya no sé. Y las plantillas que tenemos son justas, no lo siguiente. Y yo creo que vienen por ahí. Y luego las rotaciones son súper raras, porque Jaime, que claro, que lleva ya 2 o 3 semanas como le estás en el hombro, yo pensaba que no iba a jugar. Salió creo que en la última jugada de la primera parte, pues por el tema de si había que hacer una falta, pero es que luego en la segunda parte sí que lo saca. En cambio, Kumaye Traoré lo saca en la primera parte, que lo hace casi todos los días, saca Kumaye 5 minutos, luego en la segunda parte no juega. O sea, No Kumaye sé juega 2 minutos 13. Si Kumaye un tío de 2.24, que lo has fichado de refuerzo, juega 2 minutos, Claro. es por algo. No, Es por algo, o sea, pues porque no hay actitud. Si tú no tienes actitud en baloncesto, bueno. Lo de Kumaye es muy complicado, que, o sea, en 2 minutos que juego hacer menos 3 de valoración. Es que ni idea, vamos. Es que ni idea. Es que eso te lo dice todo, yo creo. Es que entrenando sacas así. O sea, en 2 minutos fallas 2 tiros libres, menos 5 contigo en pista en 2 minutos y menos 3 de valoración. Pero, a ver, ¿por qué juega más del doble de minutos o de tiempo Traoré que Kumaye? Con todos los años de experiencia que tienen. Pues porque uno echa todas las ganas del mundo. Que claro que sí, que no es un tío eficaz, ni mucho menos todavía, ¿no? Traoré. Pero claro, es que ¿cómo va a sacar a Kumaye? Por decir un caso, que tampoco quiero centralizarlo en él, ¿no? Los problemas. Es que es muy complicado, es muy complicado. Si tú no tienes una plantilla competitiva ya de base, si tu competidor inicial no es tu jugador en el mismo puesto de tu plantilla, el baloncesto se relajan y se relajan, pues ya problemas. Es que yo veo que no hay actitud. Yo no sé si es que quieren hundirnos o sea, hundir bajar, descender, como se diga, pero es que la actitud es lo que estamos viendo todos, porque no hay competencia entre unos. La actitud con la que salen es mala, no, peor todavía. Entonces, si partimos de esa base, a la hora de estar en la pista, pues es que parece que estén ahí una pachanga. Yo creo que si hacemos una pachanga entre nosotros, tenemos más actitud que ellos. Y nosotros no nos jugamos, ¿no? Juegan un proyecto muy importante que no solo les afecta a ellos, sino que también afecta al femenino. Entonces, es que ahora el año que viene la gran mayoría no estarán aquí. Pase lo que pase. Ya, pero que independientemente de eso, a ti te está pagando, o sea, a ti te está pagando un club y tienes que defenderlo, sí, ¿sabes? bueno. Porque además la el imagen que estás dando para irte a otro club es cero. Ya, pero es lo que te digo, al final la actitud no se puede, la actitud no se mide, no lo puedes medir. ¿Y los resultados? ¿Qué resultados están pues teniendo? Por eso digo que muchas veces se maquillan los resultados, porque claro, al final, claro, yo no puedo hacer un menos 15 de valoración si quiero tener el año que viene un buen contrato. Ese es el tema. Exactamente. No puedo hacer un menos 15. Aquí llevan todos a su lucha personal por intentar rascar algún número y además el problema no es que metas puntos, es que te meten siempre 100 en plan. Entonces, maquillo mis números, hago mis estadísticas y el año que viene a otra cosa. ¿Qué puede maquillar ahí, Pablo? Yo que sé, un caso como el de Dublevich, que ha tenido de todo esta temporada, ¿no? 20 minutos, más de 20 minutos, un punto, bueno. Un tiro de 2 fallado, un tiro de 3 fallado y 2 tiros libres. Pero es que yo, por ejemplo, en Dublevich tengo la duda que pueda dar más de sí también, os digo. Bueno, pues puede ser. Pero ya lo íbamos viendo desde la temporada pasada. Pero es que a Dublevich, igual, desde que llegó yo en plaza, yo creo que le había cambiado poco el juego y le miraba más balón, o sea, le miramos más jugando por dentro, generándole alguna jugada al poste bajo. El otro día no pasó. Y mira que los pibos de Girona no son unos grandes fregadores. Pues no, o sea, el triple que se tiró, de hecho creo que se lo tira, le pasan cuando se acaba la posesión y se tira una castaña al tablero. O sea, realmente se la tiró, pero como le podía haber caído a Joaquín o a Miguel. Pero es que yo creo, por lo que vi, o sea, el partido, yo creo que es un problema de planteamiento desde el inicio del partido de John Plaza. Salimos como, venga, ataques rápidos contra, sabemos cómo juega Girona y los equipos de Moncho.
tiran mucho de siempre, suelen jugar bastante rápido y salimos a eso, a jugar rápido y a tirar también de 3 y la cosa es que en el minuto 3 ya se vio que no iba bien, o sea, que es que no podíamos generar nada así, porque no Es que no hay rompíamos jugadas, es nadie. que Estamos empezando a fallar. En defensa, pues ya nos cogían malos balances, que eso lo venimos arrastrando todo el año, malos balances defensivos. Ponemos una zona y la primera jugada que ponemos en la zona nos hacen un bloqueo y ya se queda un tío solo y nos clava un triple. Yo por eso te digo, o sea, no sé, se junta un poco todo. Mala actitud de salida y yo creo que un mal planteamiento por parte de Joan Plaza desde el minuto 0. Y que yo creo que es que como no jugamos a nada, o sea, los últimos partidos que hemos ganado, alguna excepción habrá, pero la mayoría ha sido porque de repente has tenido un porcentaje de triple que no estamos acostumbrados, pero es que jugadas como tal por partido, jugada que digas, ostras, venga, bien, muy pocas. Es que mucha individualidad, mucho dar el balón a los americanos, bote y tiro, pero es que... Es que creo que además pasa una cosa. Lo que hablabas de los puntos. Perdona, Willy. Es que creo que igual es el problema, que jugamos individual y no jugamos en equipo y la cagamos. Yo para mí el problema viene de Rodríguez, Joaquín, no, perdón, el entrenador Jesús Ramírez. El entrenador anterior. Monta la plantilla él, vale, perfecto. Claro, él confía en su plantilla. Bueno, es una plantilla que yo desde el minuto 1 siempre he visto que estaba muy descompensada, especialmente en el juego interior, pero bueno, arranca con esa plantilla. Claro, él confía en su plantilla y la ha montado él, más la herencia que venía del año anterior. De acuerdo, venga, perfecto. Tú tienes que apostar por tu plantilla porque la has montado tú, más la herencia. Pero Joan Plaza, claro, él se encuentra en una situación ahí que dices, bueno, pues que con esta plantilla poco puedo hacer. Es una realidad. Yo creo que el tiempo nos ha puesto en nuestro sitio antes de que viniera Joan Plaza. Y Joan Plaza tampoco puede hacer mucho, salvo que de repente el club decida fichar de nuevo. Pero no lo ha hecho. Claro, yo me encuentro una plantilla que dices, pero si es que puedo jugar con 7, 8 jugadores y muchos de ellos porque no tengo otros. Eso. Es que es un problema. Luego ya, pues bueno, un Belhens que no lo tienes, que debería estar, ojalá estuviera y te aportaba mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final estás donde la ACB por liga regular te dice que estás, pero es que encima tenemos, por suerte este año, tenemos 4 equipos que no me cambiaría, yo de verdad lo digo, no me cambiaría por ninguno de ellos, especialmente, ya no digo por trayectoria, sino por los partidos que tienen por delante. Tienes una Andorra que como se le ocurra pinchar en casa contra Manresa, tiene un problemón. Porque tiene 8 victorias, si no me equivoco, después tiene Juventud fuera, le viene Burgos, que te la marina ese partido, o sea, posiblemente de ahí pueda salir el otro que descienda, va a Lérida, que bueno, Lleida pues posiblemente tenga el partido, la temporada ya resuelta y más que resuelta, pero bueno, en casa no se deja ganar ningún equipo. Y luego les viene el Barcelona, que ya no sé si por proximidad podría un poco relajarse, o a lo mejor el Barcelona resulta que se está jugando emparejarse en los playoffs con no sé quién. O sea, ojo que tienes ahí equipos, o Gran Canaria, que lo hemos comentado antes, que quedan 4 partidos. A ver cuál pierdes de ellos. Valencia fuera, no creo que ni se les pasará por la cabeza. Sí, pero nuestro calendario tampoco es fácil, ¿eh? Sí, yo es que Andorra pensaba que iba a perder este sábado en Tenerife, ¿sabes? Es que tienes que ganar, claro. Si no ganas el sábado tienes un trama. Claro, bueno, si se pierde contra Granada, apaga y vámonos. Sí, claro, el sábado tienes que ganar. Y aun con todo, y lo dijo Plaza, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, tienes que ganar otro más. Porque con 10 victorias... Claro, pero mira, tienes Valencia, Manresa, Murcia y Breogán. Sí. Murcia puede estar jugándose la segunda plaza. Sí, perfectamente, claro, sí. Tienes que esperar. A lo mejor es que no se jugará nada en el último partido. Claro, pero ya pero la última jornada. Claro. Sí, luego fuera de casa... El culo así, todos. Fuera de casa, los equipos, cuando tú vas a un partido fuera de casa, el equipo local trata de tener una buena imagen siempre. Luego fuera ya veremos, ¿no? Pero, hostia, entonces, claro, bueno, lo tenemos complicado. Bueno, pues díselo también a Burgos, que tiene que ir a Barcelona, le viene Unicaja, emparejamiento con Andorra, Unicaja está tiene que ir a Juventud. Unicaja parece. Claro, y luego bien, te viene el COVID en Granada en la última jornada, que bueno, vale, bien. Ahí ya están
descendido Granada, por supuesto, y vete a saber si Burgos no lo estará, ¿no? Que es verdad que nosotros no tenemos tampoco un camino de rosas. Claro, cuando estás abajo, todo se te hace un mundo, ¿no? Sí, todos son... Sí, pero mira, jugamos contra Granada ahora. Granada va a venir, que es la última bala que le queda, porque tiene 5 victorias, se salva con 9. Es imposible. En principio. Granada se tenía Es decir, que Granada ganar tiene que todo ganarlo, y esperar 32 carambolas. Y esperar Lo que no ha hecho en pero- toda la temporada lo va a hacer ahora en 5 partidos seguidos. pero si Granada Eso pierde sí que aquí es verdad con- que está compitiendo en todos los partidos, ¿eh? Granada. Sí, sí. Eso te iba a decir. Como Pero- si Granada pierde en Zaragoza, ahí se despide ya de la CB. Sí, pero O sea, a tiene ver, que yo- ganar- nos ha ganado los 2 últimos años aquí. Les hemos dado la Efectivamente, salvación aquí entonces, los 2 últimos años. nos viene a Venga, morder. esa previa con Ahora, ánimo. me dices Breogán en la última jornada, Breogán que está en la nada más absoluta, ¿eh? O sea, está imposible ya meterse en playoff y imposible descender. Descender tampoco. Está en la nada Manresa más está también un poco absoluta. en tierra de nadie. Manresa igual que Girona Breogán, también pues estaba. lleva 11 y 12. Entonces, están los dos que están en la nada más absoluta. Que no van a querer perder. Hombre, evidentemente no van a Casa querer no. perder y al final quedarte el 10 no es lo mismo que el 12. No, y en Pero- casa menos. Pero que no son partidos que ahora mismo tengamos que decir, hostia, que no es Valencia ni Murcia, que esos 2 partidos los doy por perdidos. Pero es que los otros 3, yo creo que deberíamos plantear mínimo Granada y luego o Manresa o Breogán. Es que si no somos capaces de ganar a Granada, Manresa y Breogán, es que igual merecemos descender. Es Es que que con si la no actitud que tienes tenemos ahora algo, mismo, yo no sé a ya, quién pues, ganamos, pues- también te digo. O sea, porque veo, por ejemplo, a Gran Canaria el otro día ganando a Unicaja, el Lleida hace 3 semanas ganando al Tenerife, tal. Veo varias cosas estas y digo, es que pueden ir mejor o peor los diferentes equipos, pero lo luchan. Hasta Granada el otro día con el Bilbao. Que digo, es que luego veo el Casa de Mon y ya empiezas perdiendo de 20, ¿ya luego qué? Por mucho que luego remontes, si es que ya también el Girona habrá aflojado, si es que pues, si no luchan algo y no tienen algo de actitud, ya me da igual de Granada, que es que me da mucho miedo esta gente. O sea, nuestro El problema sábado amigos, somos ganamos. nosotros mismos. El sábado ganamos. Sí, espero. No hay, Hombre, no existe otra es que alternativa. como no se gane No el hay ninguna sábado, opción. Es que si no se van el sábado, Claro, Dios. hay que prender fuego al Felipe, aunque luego haya playoffs. O sea, No, si no ganas el sábado tienes un problemón. Si ganándolo no estás salvado tampoco, pero si no ganas, ostras, te has metido en un Y si- problemón gordo de ¿Y narices. si Berjain llega para el sábado, qué? Bueno, ¿En Tú tienes serio? más Hay moda que el noticias. Alcoyano. ¿hay noticias de ello o no? Llevo leyendo Sun. El año pasado ya puso, o sea, la semana pasada puso lo de Zoom, en Instagram lo había puesto. Yo le pregunté el día de Lérida fue, y me dijo que un poco menos de un mes, más o menos. Y luego, pero ¿y cómo va a venir también? De baja forma. Claro, después Ya, pero de- aunque venga mal, el 40% del Claro. del hate es mejor que Claro. ese es el problema, ¿eh? Es que yo el otro día, por ejemplo, es Pisu con Joan Plaza, sí que es verdad que da un paso adelante, pero es que a mí Washington, y eso que mete 2 triples que están mal tirados, no, lo siguiente, pero bueno, los enchufa. Pero es que a mí, o sea, Washington no me gusta nada. Nada. Es que acaba jugando 12 minutos con la necesidad que hay, ahí. Nos ganó un partido y desde y entonces... Y Spisu no tiene físico para jugar tantísimos minutos. No Si es un Spisu lo jugador mete con- 29 minutos es por algo, claro. Claro. Es que, Ujú. bueno, ¿Y qué esperamos de Granada? Que pierda. Que pierdan. No, Que pierda. ¿cómo espera? Pues, ¿Cómo esperamos Granada, verlo? mira. Granada además es que tiene Explote. un quinteto Granada inicial explota. que no está nada mal. El problema es la rotación que tiene. Ahora han Y es recuperado que a tiene Elías muchas Baltoni, que a mí lesiones, siempre es un jugador que me ha gustado mucho. Pues es un equipo que juega mucho al son de Lluís Costa. A los puntos que mete Bosic, ya no los puntos que mete, las faltas que saca, o sea, es el jugador que lo que más faltas recibe y que más tiros libres tira. Y el dominicano que tiene Yassiel Pérez, creo que es, pues que un día te puede meter 20 puntos y otro día hace un menos 8 de valoración. Pues ese Pero bueno, queremos, el segundo. Sí, sí. Pero vamos, básicamente depende mucho de Lluís Costa y Luka Bosic.
Interiormente no tiene nada porque tiene a Babatunde, es un pívot muy justito para jugar en ACB, pero que es cumplidor en defensa, es durete, es un pívot de 2.03 o 2.02, es muy pequeñajo. Interiormente no tiene mucho más. Ficha un Ali Begovic, que venía con mucho aura, pero a mí tampoco me convence mucho. No es un 4,5. Y tienen a Russell, que me da una rabia siempre que lo veo jugar. Bueno, Russell el año pasado aquí se clavó un partido Sí. que parecía Magic Johnson, macho, qué barbaridad. Sí. Con la cara de Gargamel que tiene cara de Gargamel. Tenemos la habilidad También, de hacer que nuestros rivales se parezcan a los Robert Trotter. Sí, tenemos esa habilidad, sí. Y que se vengan arriba aquí. Qué tristes somos. Nah, venga, vamos a dar un voto de confianza. Sí, Dubi, sí, que se gane. ¿habéis escuchado la entrevista de Dubi que le han hecho? No me ha dado tiempo. No. He visto que había una, pero no. No la he visto, me tenía- imagino que es lo de todas las semanas. Nos necesitamos, lucharemos juntos. Sí, el resumen es, principio- entiendo muy bien que esto es una final, sabemos cuáles son las consecuencias de la victoria y de la derrota y no quiero ni siquiera mencionar la palabra derrota porque no existe esa opción. Bueno, Nada, pues. Hombre, a ver, está muy bien el mensaje, pero no va a salir a decir me suda el rabo lo que pase en Zaragoza. Tengo contratado un hotel en Bali para cuando termine la temporada. Esto es como siempre que hay un fichaje de un entrenador nuevo, en la primera rueda de prensa, siempre al día siguiente dicen los periodistas en las tertulias, no, me ha gustado mucho las palabras del entrenador. Claro, ¿qué va a decir? Vamos a venir aquí, vamos a jugar como el culo, no vamos a defender una mierda. ¿Qué va a decir un entrenador el primer día? Bueno, no, el primero no, pero el segundo ya a Plaza ya se le veía un poco, uy, ¿dónde me he metido? Es verdad que luego cuando pasamos al femenino lo podemos comentar, que es verdad que hay jugadoras que salen a rueda de prensa y dicen que el mejor entrenador es el del rival, mejor que el suyo. Sí. También puede pasar. Ha sido buena, ¿eh? Es que hay, en ese vestuario, ojo lo que hay en ese vestuario. Sí. Pero bueno, que yo confío en que Dubi, pues lo que diga se lo crea y que se vayan al descanso 20 arriba, por favor. O sea, para evitar cualquier tipo de problema. Pero que todo Ramón, lo que dice y crea, lo plasme en la pista. Sí, bueno, claro. Cuando digo que se lo crea, que lo crea para hacerlo. Pero yo creo que el problema no es de Dubi. O sea, yo creo que hay más otros jugadores con más problemas de actitud. O sea, lo que tiene que hacer es transmitirlo a los jugadores que no salen con la actitud correcta. Hombre, si a ti te viene Dubi a gritarte a la cara en el vestuario, que te dejes lo que te tengas que dejar en el partido, por lo menos por el miedo que te da que un tío así te grite en la cara, tienes que, por lo menos el primer cuarto, cumplir. Sí, señor. Claro, ¿no? Por lo menos eso, que aparezca con una K-47 o algo ahí en el vestuario. Diga, a ver, chavales, hasta aquí. Que si no... Hablando antes de Breogán, uno a Sarika que dice, hablando de dominicanos, la que ha liado Dagoberto Peña, 60 años de cárcel en USA, pasó por Estudiantes, Coruña y alguno más, entre otros Breogán y Lima y Coruña, y efectivamente. Bueno, pues lo han condenado a 60 años, era profesor y aprovechó para abusar de varias alumnas menores de edad y generar material de explotación infantil y afortunadamente pues lo han condenado a 60 años de prisión en Estados Unidos por múltiples delitos de explotación y abusos sexuales infantiles. Espero que cumpla cada uno de los días de los 60 años que le han condenado. Pues mira, nos quejamos mucho de los americanos, pero los 60 años aquí no se los habían puesto, ¿eh? Bueno. Y que le den un recibimiento como merece en una cárcel americana. Como merece. A cada uno que la vida le dé lo que le corresponda. Efectivamente. Cuando hay veces que digo, no, si yo no le deseo nada malo ni bueno, o sea, le deseo que la vida le dé lo que se merece, ¿no? Claro. A veces la gente se ofende, digo, no, pues en realidad no te estoy criticando, al contrario. Bueno, pues a este le deseo lo mismo, que la vida le dé lo que se merezca. Y si lo que se merece es un buen recibimiento en prisión, pues nada. Yo quiero hacer un comentario, ¿vale? Un poquito a colación de lo de Fuente del Cierzo.
que dice que la sirena antiaérea de Salamanca que nos la hacían para el sábado y que no, bueno, pues eso. Este No hace falta la domingo sirena. no hace falta sirena, evidentemente, porque el nivel acústico del Felipe es pues triste, ensordecedor, molesto y no, es que no está bien. Y el domingo, pues toda la zona de la nuestra Víctor se quejaba y estaba abajo el de seguridad y bueno, pues mi marido le dijo tal y el otro se le encaró, este que va de traje, el guapo este que va de traje, este chico, y se le puso que qué pasaba y dice, pues que es que estamos pidiendo que baje volumen. Ya, pues algo he dicho, pero el otro, pues eso, como a los jugadores que la actitud no es la correcta y se la debe de, pues eso, se la refanfinfla, vamos a decirlo suavemente. Entonces, no es lo mismo tener un sonido para 10.000 que para 4.000. Entonces, que cuente con ello el club, porque la verdad es que es bastante molesto el sonido que encima tiene los altavoces aquí detrás y te deja tontado. Entonces, si alguien del club nos está escuchando, pues que tenga en cuenta la cantidad de personas que han entrado a ver un partido, porque cuanto más estamos, más amortigua el sonido. 10.800, ¿no? No está mal. No, pero Sí, 10.800 además en el anterior, en este estábamos unos 4.000. cambiaron, Baja el volumen, coño. cambiaron es que el no, sistema de sonido, que es lamentable, que se escucha cada vez peor y aún encima, pues sí, vamos, es verdad que yo desde mi zona no lo escucho excesivamente alto, pero porque es verdad que los altavoces en la zona de los fondos de las canastas están mucho más cerca y ahí se oye y se oye mucho, pero mucho. Muchísimo. Yo estoy en un fondo, pero no estoy arriba, yo estoy más hacia abajo, más cerca de las telescópicas, donde está Víctor, pero los que están arriba al lado del anillo, Sí, tiene que es ser horrendo. es A mí horroroso. me sorprendió porque, o sea, a mí no me molestaba y tal, pero sí que es verdad que oía un sector de al lado protestando y os juro que luego dije, al siguiente tiempo muerto lo pusieron más alto y lo comenté con gente y me dijeron, sí, efectivamente, en plan, eso sea como, a ver, en plan, mínimo no lo subas, ¿no? Porque has oído los comentarios, al menos manténlo, porque eso ya sí que pareció como de reírte de la gente y es como, a qué fin, o sea, estás aquí pagando tu entrada porque tienes partido de pago a tu equipo, como para que encima te vacilen, es como, a ver, rey. A mí me dijo, hay uno que se sienta muy cerca mío, debe controlar temas de sonido, porque sí que yo he visto partidos que donde estoy yo se oye poco, otro día se oye mucho. Entonces él me dijo que cuando cambian estos sistemas de sonido, que cuesta muchísimo tiempo ajustar la archidirección, digamos, de las ondas. O sea, yo creo que están haciendo probatines realmente. Porque Pero, si Víctor, que vayan por las mañanas. llevan toda la temporada, porque nos pidieron disculpas a principio de temporada porque lo estaban ajustando y cuando nos fuimos a ese partido se quedaron ajustando el sonido, ¿vale? O sea, que es que llevan toda la temporada, que llevan meses ajustándolo, pero es lo que estaban comentando las criaturas, ¿eh? Que es que te quejas y encima te lo suben mal, encima les estás diciendo que por favor y encima se te encaran. Oye, iros a tomar viento. Bueno, pues no todas esas personas que se vean agraviadas, esos miles de oyentes que tenemos, que manden correo, quienes se sientan, como decía Sarika, correo a eventos@basquetzaragoza.net. Esperemos que sea la dirección correcta y que no sea la de alguien que le caiga mal a Sarika. ¿Te imaginas? Metiendo la turra a esa pobre persona. Sarika, nos fiamos de ti al 100%, no nos la líes. Bueno, sí, efectivamente se oye muy mal el Felipe y además muy alto. Hombre, cuando desde la grada están diciendo, coreando, baja el volumen, pues... Comín, sigue. ¡Hostia, Comín! Estábamos preocupados por ti. Pero entonces el sacrificio de memes no ha ido bien. Pensábamos que el sacrificio había acabado contigo, pero no. Tienes 7 vidas, eres un gato. Menos mal.
Haciendo amigos, Comín. He hablado con Castas y el fin de al doble el volumen. Pues llegamos justo a tiempo, Comín, porque despedimos a los mardanos. Ojalá los pudiéramos despedir de verdad, pero de momento solamente los echamos de la sección del programa. Para empezar hablando de las chicas, que estas por lo menos nos dan alegrías. Y partido contra Estepona, bueno, pues hemos de decir que entrenamiento de media intensidad contra Estepona, resultado que es acorde con el juego, pero que aun con todo Estepona, oye, no lo puso fácil en su partido en casa y vino aquí muy mermado. Ya estaba mermado cuando jugamos contra ellas ahí en Estepona, pero es que aquí además vino también sin Claudia Contel, que también era otra de las supervivientes a toda la liga que se han quedado y que estaban dando la cara, que le ha dado todo el equipo. O sea, mis respetos a Estepona, que además tuvo que venir con 10 jugadoras, de las cuales 3 eran junior, como ya sabéis, nacidas en 2008, 2 de ellas y otra en 2009, a quien se les aplaudió. Luego, si queréis, comentamos sobre esto en el pabellón, y se aplaudió también la canasta de una de ellas. Pero bueno, empezamos hablando del partido y luego, si queréis, hablamos también de esto, aunque sea un minutito. ¿Cómo habéis visto la eliminatoria? Pues, a ver, es que yo creo que Estepona, recién ascendido y que ha conseguido meterse en playoff, tener plaza para Europa, que ya han anunciado que van a jugar, y todo lo que han conseguido, nada más subir en una liga cada vez más igualada, pues eso, yo creo que pues hubo jugadoras que firmaron con esa condición de, oye, me voy en playoff, y ha llegado un Estepona que no es el que realmente ha hecho la temporada, que ha ganado a varios de los grandes, que ha tenido partidos muy intensos, y se le ha hecho larga esta semana ya. Pero, pese a ello, pues hoy han estado ahí pues porque se lo han ganado por clasificación, y sí, claro, le faltaban 5 jugadoras en total con la lesión de Contel, entonces bastante hicieron, me refiero, porque claro, Sí. 4 de sus titulares y luego otra de rotación fuera, pues... Todos mis respetos para Estepona, vamos, absolutamente todos mis respetos. Cualquier equipo al que le quitan de repente 4 jugadoras, sufre, vamos, bueno, no es que sufra, pasa lo que le ha pasado a Estepona. Claro. Imagínate que te va a hacer a ti. Te a mí lo que me parece... Sí, pero bueno, según ha hecho Palos, ya firmaron las jugadoras sabiendo que se iban a ir en estas fechas. No es que te las quiten. Entonces, No, a mí, o sea, exacto. olé por las jugadoras que jugaron y las que han dado lo que han podido en el playoff. Pero, o sea, a mí, esta imagen de una liga, de que cuartos de final te llega un equipo que vea con 6 jugadoras, me parece que no es de una liga seria y formal. O sea, estas cosas sí De que... que haya jugadoras que hayan firmado hasta abril, en vez de hasta terminar la temporada sin saber cuándo la van a terminar. Claro. Pero te hablo igual de esto que el año pasado. Al final es algo que tiene fecha de caducidad, porque pues ahora la Women's League cada vez va a ser más larga y será imposible ya compatibilizar, pero sí que, por ejemplo, también pasó el año pasado, porque a que te pase con una o así, sí que le ha pasado a varios equipos, pero claro, el año pasado a Girona le pasó con 3, que es culpa del club, digamos, porque el año pasado lo acordaron en plan, oye, si nos clasificamos a regular, podéis salir, y este año ha sido en plan, si nos clasificamos para la Copa o para playoff o la salvación o lo que pactase, nos podéis fichar, o también gracias a eso fichan a Coney y a Madison Conner, que si no igual van a otro equipo más grande, pero se te quedan unos playoffs un poco desvirtuados. Afortunadamente en el resto de equipos no ha pasado y ha habido eliminatorias mucho más interesantes, porque esta ha sido como un poco descafeinada. Bueno, también es verdad que es un poco premio a ver quedado campeonas de liga regular, pues primera eliminatoria, pues más tranquila. Quiero decir que, oye, desde el punto de vista personal y egoísta, que, oye, pues mira. Es que casi no ha sido no ha tenido nosotros 2 lesiones y tal, ni tan mal. O sea, claro, al final imagino que nos tocan Sino Jairis y hay que competir hasta el último momento. Pero bueno, oye, ni tan mal. Yo os quería preguntar. Que es mejor de todas formas, Bueno, no, a posteriori, claro. Sí. Que os quería preguntar porque yo no lo vi, porque estuve en el primero, creo que fue, no sé, en el segundo. El segundo tuve partidos. ¿Nerea Hermosa vuelve a estar tocada o algo? Yo creo que sí. Sí, o sea, sí fue en el partido de Cádiz-Laseu se jodió el tobillo.
Sí. De primeras fue para no jugar ningún... Se la llevaron a corderetas, pero luego volvió y dijeron que no era tan grave como parecía al principio. Claro, pero igual lo que ha hecho es, como no era tan necesaria, reservarla para evitar, para que la... No jugarse una lesión más grave y quedarte sin otra. Lo de Nerea fue decisión un poco consensuada entre ella y el staff para no tener minutos en un partido que era innecesario y que tú pisara mal. O sea, ya no es que tuviera un contacto excesivo, yo que sé, saltas a por un rebote, caes mal y ya lo que te faltaba. Entonces fue como, bueno, no es imprescindible que juegue este domingo, pues vamos a aguantar hasta el jueves y el jueves vemos a ver cómo está. Y la noticia del partido de ida de lo de Oma, que eso fue apoteósico, ¿eh? Ostras. Madre mía. ¿El qué? A ver, nada, que antes del partido de ida, justo cuando iban a irse para Estepona, de repente sube una noticia del periódico: Casademón viaja debilitado, sin Elena Pollo, sin Elena Oma y con Nerea en duda. Y claro, todos en plan, vale, sí, lo de Pollo lo sabemos, Nerea en duda y Oma, ¿qué ha pasado aquí? Porque encima no decían duda o que le habían... No, sin Elena Oma. No. Ahora me acuerdo. Lo vi y además me contestó Mariona con la foto en plan, Elena está estupenda. Y yo, vale, bien, porque sí, claro, estábamos todos en plan, otra vez, ¿qué ha pasado? En plan, otra más, porque claro, ya se habían lesionado Puello y Nerea además. Sí, es verdad. Esto pasa porque además creo que es basquetistas el que está metiendo mucha caña con esto, de que las ruedas de prensa, tanto de chicos como de chicas, solo se le escucha a Titín. O sea, el periódico de Aragón. No es que solo no es que solo se le escuche, es que solo está. Claro, es que solo está. O sea, a mí me parece lamentable, o sea, pero lamentable. Sí, no, y esta semana los periódicos es que luego no hacen, en plan, no se enteran y no hacen preguntas entre eso y luego la noticia del otro día de Laia Palau, joder, de Laia Flores, coño, que poco más que parecía que era una canterana que habíamos descubierto este año, en plan, de Laia Flores, es como, pero chico, en plan, que esta chica ha sido titular en Euroliga muchos años, en plan, digo, madre mía. Sí, es que el titular fue la explosión de Laia Flores en el Casademón Zaragoza. Un rendimiento desconocido e inesperado. Es como, chato, ¿tú has visto un partido de esta chica alguna vez en tu vida? No. Pero como dice basquetistas, otros quisiéramos ir a las ruedas de prensa y no nos dejan. Y nos dejan, claro. Como solo van quienes les dejan, pues solo va Titín, claro. Oye, ole por Titín. Tiene mucho mérito ir a la rueda de prensa. No de Titín, al contrario, ni de Aragón TV. Porque ir a una rueda de prensa en la cual tú no eres capaz de grabar las preguntas y solo oír las respuestas del entrenador, en estos casos, o a una jugadora, tiene mucho mérito, ¿eh? Sería todo como muy incompleto, ¿no? Es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí? ¿Qué noticia doy? Sí, con todo quienes sí que pueden ir a las ruedas de prensa, al periódico, el Heraldo, tal, pues no van tampoco. Por algo será. Pues yo qué sé, pues que no vayan, yo qué sé. Otros desearíamos poder ir. Y no yo os habéis dado cuenta yo no sé, yo supongo que sí. Yo ahora estoy viendo a Laia, lo comentaba el otro día con Dor, o sea, mi madre y mi marido, que la veo nuestra François particular, a Laia. La ves que se mete, que sale, que corre, que vuela, y digo, mira, la Carla 2 es nuestra François particular, nuestra francesa particular. Y punto, o sea, y no hay que echar de menos a nadie, porque la haya cogido unas ganas y un de todo, porque como no está la otra, puede jugar. Eso no es actitud francesa, eso es rasmia del gancho. Sí. Esta chica es que es del gancho. Y además jugaba muchísimo con Leite, o sea, tenía muchos minutos. Este año ya el peso de Laia en el equipo ha sido importantísimo todo el tiempo, yo creo. Ahora todavía más. Está añadiendo bastante acierto en el triple a final de temporada. Es lo que está añadiendo a su juego, que es lo que siempre le viene muy bien, porque era una cosa que últimamente nos iba a regular y, jolín, tenemos ahí la triplista. Sí. Pero yo a lo que voy es eso, o sea, que ella parece como que de primeras al principio de la temporada la gente pues no tuvo confianza en ella, pero al final la chavala demostró lo que es capaz, ¿vale? Vino Carla, parece que la pusieron un pasito para detrás, aunque también estaba delante. Por la propia Mariona dijo, no me dejéis, o sea, que jueguen más las demás, ¿vale? Pero a raíz de ya no estar Carla, o sea, es que ha dado el paso definitivo. Yo le he visto como que esa confianza que depositan en uno para que juegue a la otra que me puede hacer sombra,
Y aquí estoy yo y por mis narices lo doy todo, con esa rasmia, Carlos. Pero que por eso digo que si Carla era la francesa, pues ahora nuestra francesa particular es Laia, porque le ha echado un par de bemoles y le ha hecho más rasmia todavía. Que no sé si me entendéis, joder. Es que sí. Que yo no lo veo así, la verdad, pero lo respeto, oye. Hay que cortar esto, luego cuando Ramón edite lo tiene que cortar. Que me encanta Laia, chico, que me encanta Laia, me parece una Pues chavala di eso, encantadora. es que no tiene nada que ver meter a la otra, dejadla ya tranquila. La otra. Claro. Son compatibles. A ver, en el fondo, la historia es que son compatibles. Claro. El problema no está ahí. El problema está en que, bueno, pues quizás Laia ha tenido que ganárselo a pulso, ¿no? Oh, y tanto. Por las críticas que ha tenido y por ciertos momentos que tampoco ha tenido muy buenos, ¿no? Y está demostrando que es una superjugadora que tiene un rol muy concreto en el equipo y que es necesario. Y la otra ha estado fugazmente ha tenido partidazos muy buenos y otros que también ha pasado muy desapercibida, ¿no? Una está en Casa de Mon, la otra está en la WNBA y ya está. Y tenemos que quedarnos con lo que tenemos, que no es poco. Lo que está del tema de la jazz, yo creo que esto es para enseñarle a los chavales y chavalas jóvenes que empiezan en el mundo profesional del baloncesto o incluso en cualquier equipo, de que al final, a base de trabajo y de querer, tú puedes llegar a ganarte poco a poco. O sea, de que nunca hay que caer derrotado porque juego poco, porque ha tenido otra jugadora que me va a quitar minutos, ¿no? Es que al final, bueno, si tú tienes unas condiciones y tienes sobre todo deseo y ganas de trabajar, pues al final se puede conseguir. Pero claro, hay que trabajar, no hay que darse nunca de bajar los brazos. Y además lo que hemos comentado siempre de lo de plantilla larga, pero larga de con 12 jugadores de verdad y tal, que ahora, por ejemplo, pues algunas como Laia, Bancole, Gay están así como muy a tope y así otras que están, pues entre las que están lesionadas, las que llegan más cansadas porque son más titulares y han jugado más minutos, como pues igual Mariona, Borakova, Gempe. Este tipo de eliminatorias está permitiendo descansar y jugar menos que otros años. Sí. Es que daba igual el partido que necesitabas a Mariona 35 minutos Sí. y ahora le está permitiendo este nivelazo de Laia, de Bancole y tal, por ejemplo, pues estar como más tranquila, pudiendo descansar más, y es que eso es tan importante para llegar con menos sobrecargas y poder gestionar todos los tiempos, y a la contravenida llega sin que ninguno haya tenido la necesidad de jugar muchísimos minutos. Claro, pero sin ningún ánimo de comparar secciones de baloncesto masculino y femenino, ¿eh? Lo que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, yo tengo una plantilla muy justita en el masculino, que tengo 12 jugadores, pero realmente juegan 7, 8 y algunos juegan porque no me queda otra, frente a un equipo como el masculino, como el femenino, en el cual jugar un minuto es caro, no, carísimo. Ahora mismo es que jugar minutos en Casa de Mon femenino, o sea, es caro, no, es que es la hostia, o sea, y estás jugando en lo máximo que puede jugar un equipo europeo, o sea, que has llegado a una final, sí, es que estás siendo un serio candidato a ganar la Liga Española, que no es poco. ¿Y por qué? Pues porque tienes una plantilla muy larga y jugadoras como Oma y como Nerea, que las podrías catalogar como las jugadoras ahora número 10 y 11 en cuanto a minutos, yo siempre lo reflejo en cuanto a minutos, no en cuanto a calidad ni mucho menos, pues están jugando minutos y te están aportando, especialmente últimamente, pues sobre todo Oma, de lo cual me alegro un montón, ¿no? Porque viene una lesión dura y no es nada fácil llegar ahí. Pero es que suman, ya no es que digas, bueno, vamos a darle minutos a ver, no, ya están sumando. O Laia Flores, que lo acabamos de comentar, ¿no? Es que es una jugadora que te suma. Y no todos los equipos tienen esas plantillas tan largas capaces de sumar minutos de calidad. Y eso es importantísimo. Salamanca, chicos, primer partido jueves que viene allí en Salamanca. Imagino que pabellón lleno, sirenas a tope. Quedan 10 entradas. Quedan 10 entradas a la venta. Y luego viene Busa aquí el domingo. Bueno, ya sabemos que Salamanca nos espera con los brazos abiertos. Por no. Ha dicho creo que Sarika que iba gente a Salamanca también. Dios los cuide y guarde. Pero es que 3 semanas. Hay gente que tiene una vida muy... irá seguro este que va siempre del tupecico, del Carlos este de Tupe. Es verdad, sí. Que va siempre a todos lados. Ojalá salga a la luz que es
conductor de En todas autobús o algo partes. así y se va a casa. Es el conductor de autobús del Casademón. ¿Te imaginas? Qué bueno, qué bueno. Es el que nos lleva, ¿no? Qué bueno. Es el chofer. Y aquí no podemos ir ninguno, nos gustaría, Ah. pero no podemos ir ninguno. Somos Es más, yo me iría ya esta misma noche, me iría ya para allí y ya está. No, Hacer la por- previa. Yo por A ver, irme me de- iría ahí, pero no. De este, Sí, ¿no? de este partido es sobre todo no tener ninguna pájara allí, o sea, con el formato de playoff que hay en la Liga Femenina, Exacto. no te puedes Sí, permitir tener un partido malo, no. porque Bueno, te es pega verdad la que- pájara, pegas un bajón y pierdes de 20 y... Hostia. Que es o sea, quizás nuestro punto débil, ¿no? Esperemos que no suceda, pero el punto débil por el cual digamos que Salamanca podría ganarnos, podría estar ahí, esas desconexiones que hemos tenido en pocos partidos. Es verdad que no han sido muchos, partidos importantes y que, ostras, que no siempre luego puedes remontar, ¿no? Por muy bien que quieres hacerlo. Pero bueno, Además y que ahora ha mismo venido yo, en una claro, dinámica favorito, bastante buena. Desde la Copa ha ido hacia arriba, ha Sí, recuperado jugadoras sí, y, sí, es y un están equipo- jugando mucho mejor que lo que han jugado en las primeras partes de la liga, porque parece que han encontrado algunas piezas, que han mejorado algunas jugadoras. Luego, pues si ya Magaliti, Cabe, pues tienen muchísimo nivel. Yo creo que es una eliminatoria muy bonita. O sea, yo creo que me espero Sí. bastante de esta eliminatoria. Bastante chula. Que además venimos de ambas dos Estepona de ambas dos desigualdad. semifinales, porque ojo que Girona-Valencia también va a estar muy chulo. Por suerte, yo creo que esto es buenísimo para el baloncesto femenino. Se está aumentando muchísimo el nivel de baloncesto y eso se nota por los equipos que estamos viendo. Es decir, bueno, sí, que Girona, Valencia... El último partido de Estepona lo dejaba clarísimo. Bueno, bien, eso es un caso muy aislado. No, es un caso muy aislado. Pero bueno, ojo que el otro día en Sino casi echa fuera a Valencia con todo lo que se supone, ¿eh? Ojo que Y estuvo los que cerca, suben muy ahora, cerca. Willy, porque Azul Marino sube con todo ahora. Claro, o sea, y eso es bueno para el baloncesto femenino, porque cuando hay Sí, equipos competitivos, Sí, sí, sí. hay presupuestos interesantes, pueden fichar jugadoras, están bien pagadas, o mínimamente bien pagadas, por lo menos. Bueno, eso aumenta el nivel, eso es buenísimo para todos. Hombre, indiscutiblemente los equipos que quieran apostar por el baloncesto femenino, como Azul Marino, tiene que poner dinero encima de la mesa si quiere hacer un equipo Sí, han competitivo. puesto. Van a poner, Mínimo. parece que todo el dinero de. Claro, de momento dicen las malas lenguas que el presupuesto ha sido de en torno al 1.000.000 este año. Pero eso es una barbaridad. Es que azul marino mueve. Challenge, claro. Entonces, Patrocinador oficial de Euroliga. el año, para que, por hacer una idea, Pamplona, yo tengo mucho vínculo con Pamplona y una vez hablando con alguien del club, me decía que el año que descendió el Ardoy, que subió y descendió, tuvieron un presupuesto, de hecho es un club de baloncesto base y demás, ¿no? Entonces tuvieron incluso dudas de aceptar el ascenso y de competir en Liga Femenina y no vender la plaza o lo que fuera en Challenge y quedarse en Challenge, ¿no? Consiguieron tener el presupuesto de 800.000 euros y bajaron como últimos. O sea, Sí, para que nos hagamos una idea también de dónde están los presupuestos, claro. Si Sí, con sí. 800.000 no pasas de ser último, mínimo necesitas el 1.000.000, pero es que el 1.000.000 ya lo tenía en Sí, no. Challenge. Y viendo los fichajes que parece que van a hacer y las renovaciones de Torrens, de María, de Carmen Grande, Sí, sí. que se comenta, A que si Kyra Alexander, que si Clara Hunt, tal, no sé qué. Pues, al millón vamos. largo, pero largo. Así que, oye, y eso implicará pues más baloncesto al final. Jugadoras mejor pagadas, más competitividad. Desde luego, sobre todo, y que es importante para La dar. cuestión es darle color y darle alegría. Claro, es importante tener competitividad en una liga, más allá de que los proyectos sean individuales como es Azul Marino, proyectos ACB como ahora se ha convertido también Girona o está Valencia y Casademón, no como Juventud, pero como esos, y proyectos que puedan ir saliendo como Leganés, que también está compitiendo allí, no sé qué presupuesto tienen, pero tampoco tienen o no llegaron en principio con ninguna superestrella y están ahí.
también han estado compitiendo. Entonces, yo creo que es importante. Y también nos sirve para valorar más que vamos a tener plaza directa por cuarto año de Euroliga, porque cada año va a ser como más complicado. O sea, ahora las semifinales, Avenida Girona y Valencia, se están jugando el llegar a la Euroliga, que para las nuestras es como una tranquilidad, ¿no? El haberla conseguido ya, pero cada año va a ser más complicado, porque sube el nivel, pero las plazas de Euroliga son las mismas. Y en vez de repartirte 3 entre 3, te las vas a repartir entre muchos más clubes implicados. Y eso también es como, jolín, valorar un poco todo lo de estos años también. Sí. Bueno, al final cada vez tendremos mejores partidos en el Felipe y fuera de casa. Cada vez los partidos. Y sobre todo, más que sube el nivel de la liga, que va a estar mucho más igualada, porque al final hace 10 años no es que fuese menos nivel o más, es que estaba muy desigual. Y ahora, pues, por mucho que ya no venga la Woman NBA y tal, pero va a estar todo mucho más igualado y va a ser una liga más bonita. Es que yo creo que la parte del 10º al 14º y demás, yo creo que sí que el nivel ha aumentado mucho con respecto a... Está mucho más igualado todo. La parte de abajo de la tabla. Sí. Hablando de esto de la liga, otro debate que ha habido, que ya lo tratamos en programas anteriores, pero viendo que ha habido propuestas, también ha hablado Íñiguez sobre eso, con el tema de la WNBA y estas ligas privadas, que se hablaba de la opción de acortar la liga para que no haya solapamientos en contratos y demás. No sé qué opinión tenéis vosotros sobre estas historias que se proponen. Es que eso te puede servir 2 años. Pues la Woman NBA va a seguir metiendo equipos. Hay otros 3 equipos confirmados. Va a acabar empezando en febrero y terminando en noviembre. Entonces, al final es como, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir acortando nuestra liga un par de meses como si fuese la liga que van algunas jugadoras grandes? Es que... la liga mexicana. No. Claro, yo estoy preocupado porque es la segunda vez que estoy de acuerdo con Íñiguez este año. No es cuando su rueda de prensa del ¿qué? De todo que sale Víctor, de todo. Tiene toda la razón. Me está preocupando. Tiene toda la razón. O sea, tú no te puedes estar amoldando a lo que haga la WNBA, porque al final ellos cada vez van a querer más y tú cada vez vas a tener menos. O sea, ¿no? Tú tienes que tener tu planteamiento de liga. Pues que hagan lo que quieran. Lo único que tendrás que en vez de tener, a lo mejor, siguen alargando ellas, pues no tendrás las jugadoras top mundiales, pero como pasa en el baloncesto masculino, que pasa exactamente lo mismo, que los jugadores top mundiales están en la NBA y no los ves en un equipo de Euroliga, pues ya está. Pues, y yo creo que compensa si baja algo el nivel, pero tienes tus jugadores desde el primer día hasta el último, que sí que te puede venir Fenerbahce con un clausulazo o cosas de estas, pero el no pensar, estoy compartiendo, digamos, o sea, los derechos y el sueldo de una jugadora con otro equipo que va a venir tarde, no, que luego se quiere ir antes y es como, ostras, es que se te carga el proyecto. Sí, mira que somos críticos, ¿no? Con el club, ¿no? Con Vázquez Zaragoza y es verdad que este año se nos va en la fase final Leite, el año pasado se fue Fraser, ¿no? Si no recuerdo mal, que vino a mitad de temporada, más avanzado. Bueno, bien, pero es una jugadora, ¿no? Que te hace daño, pero es un daño relativo, ¿no? Pero sí que pero claro, tú te fijas otros equipos y dices, joder, es que se van 2, 3 y 2, 3 jugadoras te desmontan el equipo por completo. Entonces, ahí en Casademón lo ha hecho bien, ¿no? Yo creo que dice, bueno, yo prefiero jugadoras, aunque no sean menos top, a lo mejor tampoco las puedo pagar, pero que estén comprometidas, que les interese el proyecto y que, salvo sorpresa mayúscula, aguanten hasta el fin de temporada. Por lo menos la gran mayoría. Pues bueno, ahí está la apuesta y está saliendo bien. El futuro que le espera de todos modos al baloncesto europeo es muy incierto con el Project B más que la NBA, bueno, más que no, pero complementariamente así, sí. porque va a ser, o sea, las jugadoras de NBA van a acabar jugando en invierno, en el resto de tiempo que no estén en la NBA, pues van a acabar jugando en el Project B, porque les paga mucho más y tiene menos desgaste, son menos partidos. Luego, también hay que tener otra cosa presente, y es que con el auge del baloncesto femenino cada vez va a haber más jugadoras, claro, salen nuevas generaciones y va a haber jugadoras activas cada vez con más capacidad, más nivel, más calidad, lo cual, bueno, vamos a tener opciones. Quiero decir que parece que se acabe el mercado de jugadoras, ¿no? Yo creo que no. Ni mucho bueno, lo que pasa es que si en las ligas americanas van aumentando equipos, pues también aumentan las fichas que tienen allí. Hombre, es verdad que no van a hacer equipos llenos de jugadoras europeas, espero. Igual acaban haciendo franquicias ahí. Pero yo qué sé, a mí el Project B, por ejemplo, ahora sí que es una amenaza. Veremos cómo evoluciona también, porque el otro día que pusieron la normativa en Twitter,
Es la Kings League de quien sea, pero... Yo creo que no tienen ni claro ellos lo que va a ser, fíjate. No sé, o sea, es algo con que sí, que van a pagar pasta, pero, hostia, no sé. Es verdad que ahí en Estados Unidos no hay ese sentimiento tanto de pertenencia del club a la ciudad, al lugar. Ni tanto y entonces, ni nada, no hay. que les da más igual. Pero, no sé, lo de cambiar cada año con las jugadoras de equipo... ¿Y por qué no hace un Project B con la PlayStation o algo así, no? Bueno, seguramente es hay algún colgado rico por ahí que jugaba en su día a la Play haciendo eso. Dijo, hostia, tengo dinero, ¿qué hago? ¿Lo invierto en un sitio bien o me monto una liga de baloncesto? Un videojuego y qué sé. Bueno, no sé. Pero bueno, de perfumerías, que es donde había saltado todo. A ver, obviamente de los 4 que quedan en semis, queda feo decirlo, pero yo personalmente creo que es el mejor equipo que podríamos tener. Va a ser complicado, pero es verdad que luego, o sea, el segundo juegas aquí. Entonces eso siempre... Sí, eso por lo menos el jugar el segundo en casa te da moral en caso de... Y luego que allí, claro, luego que allí, aunque queden 100 entradas por venderse o 10, las jugadoras de Casa de Mon, la presión que hay con el Würzburg lleno, la han notado en partidos de pretemporada en Corea. Que son 3.000 personas, 3.200. Sí. Yo creo que no llega, ¿eh? El Würzburg, yo creo que son 2.500. No lo sé, no lo tengo claro. Pues que había más el domingo en el Felipe. Claro que hay mucho ruido, hay sirenas antiaéreas nucleares, sirenas, pero bueno. Bueno, que hay que recordar que los abonados tenemos que sacar abono para el partido, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana a las 12. Para respetar el asiento que tenemos cada uno. Luego ya podríamos. Sí, porque hay algún abono que de estas cosas no se entera. Que yo tengo un compañero de trabajo que me ha dicho hoy, ¿y te has sacado las entradas para el domingo? Y dice, sí, pero no quedaban en nuestro sitio. Y ¿cómo que no quedan en tu sitio? Que he tenido que coger en el segundo anillo. Digo, pero escucha, pero tú te sacas la entrada como si fueses un nuevo abonado. Tú tienes las tuyas. Invitado. Que es que hay gente que no se entera. Y habrá pagado mucho más. También No, hay que decir como abonado las puedes sacar en el segundo anillo a 10 euros. Y dice, si es que casi no quedaban sitios, digo, pero que están reservadas por los abonados, cada uno tiene su reserva. Va a estar lleno, que seguramente lo estará. A ver, estaba mirando ahora el Würzburg, como se diga, tras las reformas finalistas en octubre de 2025, el pabellón ha aumentado a 3.000 asientos. Pues eso, pusieron 100 asientos en octubre del 25. Le cambiaron el nombre y... 3.000 asientos. Bueno, el problema es que es un pabellón... Es lo que digo, el domingo en Casa de Mon había más que los asientos que tienen allí. O sea, ya éramos 4.000 y algo. Por lo que es verdad que 3.000 personas en un pabellón pequeñito, pues claro, se oye más ruido, evidentemente, que 3.000 personas en el Felipe. Y que nos tienen ganas, vamos, que nos tienen muchas ganas. Sí, que se juegan volver a Euroliga, o sea, necesitan meterse en la final para meterse en Euroliga. Sí. Bueno, para que luego está la ciudad de Salamanca, con todos mis respetos, una ciudad súper chula, pues estás hablando de una población de no llega a 150.000 habitantes. Bueno, claro, también se tiene que reflejar en el pabellón, por mucha afición que tenga, ¿no? A ver, la proporción de asistentes a Salamanca es la misma proporción de asistentes que Zaragoza, ¿eh? Incluso mayor. Incluso mayor. Nosotros tenemos 800.000 y vamos 7.000, ellos tienen 150.000 y van 2.000. En Salamanca es verdad que a ver, ya nos metemos mucho con Salamanca porque nos tenemos que meter, pero que es que al final es el equipo, joder, que cuando nadie jugaba al baloncesto ya estaban ganando ligas, coño. Equipo histórico. Equipo histórico de los ya, claro. Que le vamos a ganar, por supuesto. Eso es, histórico, pero mañana no hay historia que valga. Pero efectivamente. Es un histórico a marcar historia es Casa de Mon Zaragoza. Las chicas que van a pasar, estoy convencido de que vamos a pasar a la final, que será contra
Alex. No sé. ¿Con quién te gustaría que fuera? ¿Quién me gustaría? Me gustaría con Girona. Porque la verdad que es un equipo que me cae mejor. También, o sea, me dan miedo ambos equipos, pero Valencia, Hay más inquina. yo creo que te pilla un día bueno de Valencia es... Sino que Valencia parece que mal y luego la Copa, o sea, que aparecen los momentos Sí, que así. luego aparecen. Sí, Les sí. vaya mejor o peor la temporada, o sea, ya dejado no sé cuántos partidos en liga regular, pero luego a la hora de la verdad, ojito. Y además que nos tiene muchas ganas. Pero- Hay alguna jugadora que hace sus mejores partidos Yo- contra las nuestras. Pero Yo- ganará Valencia. Claro, yo preferiría ganarle a Valencia. O sea, Ya ganarle no a hemos ganado Valencia mucho esta temporada. al final de la liga es tremendo. Yo creo que se va a No, no, clasificar sí, Valencia. le O hemos sea, ganado que, en bueno. Liga, le hemos ganado en Euroliga. Sí, pero se ha ganado también te en Liga y en digo, Copa. te digo que puestos a, o sea, no quiero perder la final. Me da igual que sea contra Girona que sea contra Valencia. Me da igual. No quiero perder. Bueno, primero hay que llegar, pero llegados no quiero perderla. O sea que como quiero ganarla a Valencia. Pero ojo, y si Valencia no pasa a la final, no tiene Euroliga, ¿no? Sí, pasamos Depende, a si la Casa de final. Mon pasa a la final, tienen previa. Pero si pasas en Girona y Avenida, no. Si pasan Girona y Avenida, solo tendría el campeón. El campeón, o sea, pues imagínate, Girona tendría campeón directa y luego Avenida tendría previa, como nosotros el año pasado, vamos. Claro. Sí, claro, pero entonces lo mismo, si pasáramos nosotros, Valencia tendría... Mínimo previa. Por Claro, eso la eliminatoria Girona-Valencia, aparte de ganar su partido, están deseando que pase Casa de Mon para tener asegurado mínimo la previa el que se quede en semifinales. Claro. Bueno, que yo quiero ganar la Valencia. Ya está. Eso. Sí. Más Chicos, bonito. ha sido un verdadero placer estar con vosotros, pero llevamos 1:11 y hemos dicho que iba a ser un programa corto. Se nos ha ido. Se os ha ido. No hay más que hablar y tenemos aún que hablar de Segunda Federación, que tenemos a Mateo aquí deseando contarnos cómo vio el partido del Peñas y le tenemos que dar paso, chicos. Así que Bueno, quienes queréis quedaros, os podéis quedar. Estáis más que invitados, pero La Pablo y próxima. Mara creo que no os vais a quedar. Así que va a ser que no. En las la 5 de próxima agosto. para la temporada que viene os tenéis que quedar, así que ya lo sabéis. No, que Yo ya me no voy a estudio, despedir también, ¿eh? Yo Venga, estoy Víctor, vale, te dejamos que te Chao. pires. Va, venga. Chao, chicos. Adiós, chicos. Chao. Bueno, y a quienes seguís por aquí porque os apetece escuchar qué ha pasado en estos 15-20 minutitos que nos quedan de programa, entra ya Mateo por aquí. Como decíamos al principio en la previa, derrota de CBZ porque tenía que perder, ya está, Sevilla era mejor, pero la derrota del Peñas es de las que duelen, Mateo. Sí, la verdad es Mateo, no sé si que nos fue un partido escuchas. muy duro, la verdad. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale, sí. Bueno, nada, estaba comentando que fue un partido muy duro. Al final yo creo que acabó siendo demasiado castigo porque el marcador fue pues muy grande. Bueno, lo primero de todo yo creo que hay que decir que ellos hicieron un grandísimo partido. Me refiero al Bielle, al Azpeitia. Supieron jugar con el tremendo ambiente que había en el pabellón, había un ruido tremendo. Luego también ellos salieron con una intensidad bastante superior que nosotros al principio. Y yo creo que este es un partido que, yo no suelo ser muy fan de esto, pero este es un partido que perfectamente se explica con los datos, porque os voy a decir algunos datos de este partido con el que vais a entender un poco lo que pasó aquí. A nivel de rebotes, nosotros cogimos 29 rebotes, ellos cogieron 48, de los cuales 21 fueron ofensivos y nosotros cogimos 9. Luego nosotros perdimos 17 balones durante el partido y tiramos 25 de 57 en triples. Además de que ellos en total tiraron 74 tiros y nosotros nos quedamos en 57. Explica el partido. Básicamente nos dominaron. Y bueno, y luego aparte también sus pivots
uno hace 17-9 y otro 13-8. Y luego también estuvieron, pues estuvo muy acertado el número. Uy, te hemos perdido, Mateo. Sí. Bueno, recapitulamos un Siete poco. IPR. Mateo, te estábamos perdiendo. Ahora parece que ha vuelto, pero sal y vuelve a entrar, Mateo. Te oímos un poco cortado, hasta ahora te estábamos oyendo bien, ahora de repente te hemos dejado de oír. Sí. Bueno, la verdad es que Peñas, bueno, ninguno de los cuartos, el Peñas estuvo en el partido, los perdió todos. Bueno, sí. Nos metieron 24, creo que en el primer, no tengo los datos aquí delante, creo que fueron 24, 24 y 24 en el segundo, tercer y último cuarto, y en el primero creo que fueron 28. 31. 31, bueno, pues 31. Cuando te meten 31, 24, 24 y 24, sí. Tienes que hacerlo muy bien para competir. Sí. Y si te cogen, pues eso, 20, 25 rebotes más y tal, pues no tienes nada que hacer. Partido malo, muy malo, muy malo. Sí. Probablemente uno de los peores que le he visto en toda la temporada. En el primer cuarto, yo recuerdo, yo iba narrando, tenía puesta la calculadora al lado, partiendo del 8 y ahí restando y subiendo. Y es que en el primer cuarto ya se vio que estaba muy complicado el partido. Hablaba Mateo de los pivots. Uno de los pilares de este Iraurgi Saskibaloia es ¿cómo se llama? El Thierry Sagna, que en la ida lo dejas con 9 puntos o con 7, no me acuerdo, y además tuvo su movida con el banquillo, con los árbitros, con tal, y en este el tío iba volando. O sea, iba haciendo su espectáculo propio y pues bueno. En el segundo yo la verdad que confié porque vi una pequeña recuperación allí con ese 24-24 terminando el partido y dices, bueno, pues venga, son esos 8 de ventaja, réstale otros 6, venga, pues ya está. Pero al volver es que fue imposible. O sea, metes 14 puntos en el tercer cuarto, pues bueno, es lo que hay. ¿Y ahora qué, Mateo? Sí, bueno, la verdad es que lo que es lo que estaba comentando un poco Ramón, que la primera parte sí que se mantuvo un poco la esperanza, quizás hasta el final del primer cuarto hay un momento que creo que nos llegamos a poner a 6 o a 7, pero ahí luego también la primera parte el número 7 de ellos, Aizpidarte, nos destrozó literalmente, metió 19 puntos en 8 minutos, pero sobre todo a nivel de triple, es que ese tío nos destrozó, es que metió 4 o 5 triples, además todos punteados y ahí se nos fue un poco la esperanza. Luego nosotros también no estuvimos acertados en todo el partido, porque no estuvimos acertados, pero es que tampoco encontramos buenos tiros, esa es la realidad. Pero yo creo que el tono general del partido es que ellos llevaban un ritmo por encima del nuestro, iban un ritmo de intensidad por encima en el rebote, corriendo luego también el base suyo, Moncanut, que podría tirar 400 triples, no metería ninguno, pero es un jugador de los más rápidos que he visto yo en básquet profesional sin ninguna duda y es peligrosísimo. Yo creo que tampoco lo defendimos bien porque lo pudimos a buscar muchas veces un poco arriba y ganó mucha ventaja literalmente pasándole el balón, un pase, él corriendo todo el campo y dando una asistencia final a uno de los pivots. Pero bueno, en líneas generales yo creo que es el final de una temporada que se ha complicado mucho. De lo que pintaba al principio a lo que ha acabado siendo al final, pues ha cambiado mucho, ya no solo las expectativas del equipo, sino también las situaciones que han pasado, lesiones, situaciones extradeportivas, pues todo ha sumado y nos quedamos con un sabor un poco agridulce de la temporada, porque además, pues bueno, fuimos a Peitia justo en estos playoffs con una ventaja que es bastante buena, la verdad, porque tenían que ganar de 8 y 8 ya es una cifra un poco complicada, pero lo que es cierto es que, bueno, no tuvimos opción y se acaba la temporada un poco de la manera que ha ido toda. Te decía antes, Mateo, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora yo creo que la temporada a pensar, yo ahí no sé qué planes tendrá el club, a mí hay jugadores de esta plantilla que me interesan, hay otros que tengo claro que van a marchar porque yo creo que van a tener hueco alguno en una liga superior y más con el tema de los cupos en España, porque cada año es más.
Pero bueno, yo hay jugadores de esta plantilla que a mí me gustan, yo me los quedaría. Habrá que hacer fichajes y cambios, pero bueno, yo creo que la intención de un poco, ¿no?, es intentar hacer un equipo con las intenciones que teníamos al principio de la temporada. Es decir, como pues al principio, que si no nos hubiera salido nada mal, ¿no?, digamos, pues hubiéramos luchado por el ascenso. Yo creo que la intención es un poco hacer lo mismo. Ahora vas al mercado y en el mercado, pues bueno, es una guerra y más en estos niveles. Además, yo creo que hay que esperar un poquito en estos niveles a que acabe el todo el Aleboro, a que acabe del todo el Ale Plata, que empiece un poquito el mercado del Aleboro, ver qué jugadores van quedando. Es una liga complicada para fichar la Ale Plata, pero bueno, esto es lo que hay en estos niveles. Conforme vas subiendo más de nivel, más fácil es fichar, más interés hay en ir. Bueno, mira Casa de Mon. Sí, tú también. En la NCAA, ¿no, Mateo? Exactamente. Sí, es verdad que el tema de los fichajes en estas categorías es complicado, ¿no? Porque acertar no es nada fácil. Claro. Ya no solamente la trayectoria que tenga el club, ¿no?, en la categoría, sino, bueno, pues también el staff que tengas técnico, la capacidad que tengas de decisión, ¿no?, el presupuesto, que evidentemente marca muchas cosas, pero aún y con todo, con presupuestos ajustados, puedes tener una muy buena plantilla competitiva si aciertas, o con presupuestos holgados, pues como te salgan 3 o 4 jugadores rana, pues mal. Sí, y lo que decía Mateo de los nacionales, que también lo verá, bueno, no sé si lo verá tanto el CBZ, pero no ha querido decir nombres, pero a ver, Héctor Figueroa, por ejemplo, se prevé que el año que viene esté en un primera. Hay otros jugadores que han rendido habiendo llegado a mitad de temporada, como por ejemplo a Mari Smith, que es verdad que yo, para mi gusto, tiene otro estilo de juego de lo que venía jugando el Peñas, pero que Smith es un currante del básquet. Ya se vio, tuvo una oferta mejor, se vino a Huesca, si tiene una oferta mejor, pues seguramente marchará. Y yo creo que el pilar en el que se debe centrar el Peñas antes de empezar en el mercado es ver quién va a dirigir el cotarro, quién va a estar en el banquillo, si va a seguir Santi Cerdán, si van a apostar por otra cosa o el qué. Sí, yo creo que el tema del banquillo es un poco lo primero que tienes que ver, y luego, bueno, yo creo que nosotros tenemos de las piezas de complemento, hay alguno que podría estar bien renovar. Luego nosotros yo creo que tenemos 3 jugadores en la plantilla que tienen un cartel bastante alto y que va a ser difícil renovarlos, pero aún así yo creo que lo van a intentar, pero será difícil. ¿Cómo no dice nombres el tío? No, por si acaso, a mí hay 3 en la plantilla que me parece... Bueno, a ver, yo creo que es evidente que para mí los 3 que más mercado tienen de la plantilla claramente son Figueroa, Guillem Vázquez y Fritz. Entonces se irá viendo, pero bueno, yo creo que esos 3 jugadores son un poco los que más mercado tienen de esta plantilla. Y Pedro López San Vicente, yo soy bastante fan de este jugador, aunque yo creo que lo tenemos que renovar sí o sí. Si quiere quedarse, Pedro, si nos escuchas, quédate. Es un jugador que está muy bien. En Huesca se vive muy bien, ¿eh? Sí, exactamente. De los lesionados se sabe algo, porque yo el día que fui a narrar la ida, que fui a Huesca a narrarla, me encontré con gente que me comentó a ver si si seguimos por aquí o nos despedimos. Y dije, hostia, no sé si me está hablando por cómo me lo dijo, si se despedía de la temporada, si se despedía del club. Bueno, no sé. de los que están lesionados, yo creo que, a ver, Rubín es un jugador que yo estaría encantado de que se quedase. De todas formas, Rubín con el cruzado roto tiene un poco hasta entrada la temporada. Creo que tiene de recuperación hasta los 2 primeros meses de la temporada. Pero bueno, yo sería un jugador que es el capitán del equipo y es un jugador que está muy involucrado con el club y con la afición. Yo estaría encantado de contar con él de nuevo. Y Corraliza, pues yo creo que es un poco una incógnita, porque es un jugador que estaba haciendo muy buena temporada, sobre todo al principio, arrancó muy fuerte y luego esta lesión la ha frenado un poco. Pero bueno, Corraliza también es un jugador que tiene un mercado interesante, es que es un base grande. Yo creo que si tuviese un tiro un poquito mejor, pues un poquito más fiable de 3, probablemente ya estaría jugando la Lebron. Pero bueno, es un jugador muy sólido de plata.
Rubín sin saber nada absolutamente, pero es verdad que ahora está jugando playoff para ascender a segunda Mollerusa. Quedó campeón de su grupo. No sé si él quiere volver cerca de casa o no. Lo desconozco, ni la relación que pueda tener con el club, ni con el entrenador de Mollerusa. Pero es verdad que si llegara a segunda FEB Mollerusa, pues lo tiene ahí al lado de casa, eso sí. No sé. Bueno. CBZ también derrota, bueno, no por esperada, es menos dolorosa. Sevilla venía fuerte, era buen equipo, era un rival difícil, en un pabellón muy digno, no como los que se suelen ver muchas veces en segunda FEB, con gente bien, muy bien apoyado también Sevilla. Aquí también vinieron unos cuantos de Sevilla. Sí. Y derrota de un CBZ que fue inferior. Sí. Sin más. Es que al final la eliminatoria la pierdes aquí, entonces... Claro. Y si empiezas con un menos 23 el partido ya... Yo creo que sí, que en este caso sí que podríamos decir que igual es menos doloroso. En el primer partido metes 59. Sí. En este, pues bueno, un 81-75 contra un Sevilla que ha sido zona alta del otro grupo y tal. Por lo menos... Sin ver el partido. Competido. Claro, sin ver el partido dices, pues mira, por lo menos han competido contra un equipo de arriba. Claro, es que lo que dice Willy, es que en el partido de ida. No, y que luego al final, oye, pues mira, tú acabas el octavo, pues ellos están, octavo, ¿no? Fue. Sí, ellos están arriba del todo en la otra liga, pues es que al final las diferencias tienen que salir por algún lado, ¿no? Pero es verdad que no, es una pena porque cuando se te va el partido prácticamente en el segundo cuarto, si no me equivoco, del partido de ida, pues esa ilusión, ¿no?, que puedes tener de intentar recuperar, de intentar sacar el partido adelante, que luego puede haber alguna sorpresa, se difumina totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un partido de trámite realmente. Sí. Bueno, hablaba Mateo de esa ventaja de 8 puntos que era importante para el Huesca, para el partido de vuelta, que luego no pudo mantener. Claro, la ventaja que tenía Sevilla, pues de hecho ha habido otros partidos. Giria, por ejemplo, contra Valladolid en la ida ganó 102-75 y en la vuelta Palma 87-76. Pero claro, como en la ida lo tienes hecho, pues ya la vuelta... Hostia, pero a veces esas 22 ya eran mucho, pero te vas a partidos que te vas de 18, 16, 20, hostias, y cuidado que son peligrosas, Claro, 22 ya es que es mucho. Bueno, el año pasado ya fue precisamente Sevilla que ganó, creo que 27 o 28 la ida, y luego en Palma la lió de una forma espectacular y perdió de 30 puntos. Correcto, y con esa esperanza iba a CBZ, lo estuve hablando con algunos el domingo y sí. Sí, claro. Y en este playoff incluso también ha habido remontadas un poco de ese calibre. Pero temporada de... O sea, creo que estuvo uno de los que están final, estuvo a punto de remontar al Castellón, también estuvo a punto de darle una barbaridad o algo así, vi. Pero bueno, yo creo que la temporada del CBZ es buena, de todas formas. Eso es. La temporada de CBZ recién ascendido, quedarse octavo, eso ya me parecía un logro. Casi ganar a Sevilla allí, me parece que es despedir la temporada con buen sabor de boca, pese a la derrota y pese a todo. CBZ, objetivo más que cumplido. Al año que viene ya veremos. Porque todo lo que no haya sido sufrir para no descender, maravilloso. Claro. Y se han visto buenos partidos, Sí. Bueno, pues. Yo creo que sí. Bueno, cuando el CBZ le ha plantado cara, lo dijo Arjol en el vídeo, le ha plantado cara a todos los de arriba. Sí, yo creo que la temporada de los dos aragoneses es para aplaudir a los equipos, porque CBZ recién llegaba y era un poco incógnita, y Huesca, por lo que decía Mateo, se ha tenido que enfrentar a todo lo que uno ni se imagina que le puede pasar a un equipo, que son lesiones, jugadores que no llegan, jugadores que no se adaptan, entrenador que se va de repente. Pues bueno, pues todo lo que podía pasar ha pasado. Y aún así ha entrado en playoffs y ganó el primer partido contra el tercer clasificado del otro grupo, con lo cual, oye, pues más
hacer más ya era pues haberle puesto muchas velas a San Lorenzo en este caso y San Lorenzo está para muchas cosas. O sea que yo creo que han sido buenas temporadas. Para animar las fiestas en agosto y déjate ya de muchas cosas más. No, además pasa una cosa que también es una realidad, aunque esto choca con lo deportivo, ¿no? Con el espíritu competitivo, etcétera, pero cada semana que pasa vas hacia adelante en un playoffs, son más salarios, más gastos, más desplazamientos y ojito que esos temas pues son delicados en clubs que, pues bueno, el presupuesto está súper ajustado, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa es una parte variable del presupuesto con la cual puedes contar o no, pero como no la tengas prevista, que casi nadie la tiene prevista, excepto quizá los de arriba, pues te puede ocasionar un agujero importante. Quiere decir que, bueno, pues te sales en la primera ronda. Bueno, pues ya está, ya has estado ahí, ya, que si no para el año que viene arrastras deuda y luego... Bueno, en el caso de CBZ este año iban sin patrocinador principal. Claro, efectivamente. Claro. Y encima que has eliminado allí al final contra probablemente el que es a futuro el equipo más potente de esta competición, ¿eh? Los equipos de Sevilla le están metiendo bastante dinero, la verdad. Encima ahora supongo que sin el Betis. Bueno, es que yo por lo que tengo entendido allí en Sevilla decidieron emprender este proyecto porque, claro, cuando pasó el baloncesto Sevilla al Betis, eso fue una maniobra un poco complicada porque, claro, la mitad de la ciudad pasan a apoyar a ese equipo. En plan, tú si eres del Sevilla de fútbol y te gusta el baloncesto, no vas a ir al Betis, ¿sabes? Eso para ellos es, vamos, es así. Entonces, como que surgió este proyecto y al parecer debe tener bastante buena acogida. Yo creo que este equipo dentro de 2 o 3 años está luchando para subir a la serie. Sí. A mí no me cabe ninguna duda. Y que no tendrá ningún colgado como presidente, que también hace mucho eso. Claro, eso hace mucho. Bueno, 1:31, ¿eh, Carlos? Perfecto. Cuadradísimo. Bueno, está estupendo. ¿Queréis que hablemos de algo más o lo dejamos aquí? Yo lo dejaría aquí. De hecho, hablamos de Ligas Nacional, pero no. Yo creo que para el próximo programa igual sí que habría que darle una vueltita a los playoffs. Sí, porque la próxima, no sé, el próximo programa sin segunda federación, sin tercera federación. Ahora imagínate que nos gana Salamanca, ¿qué hacemos también? Madre mía, por Dios, habría que hablar de algo que... No. ¿Qué hablaríamos? Solo de imagínate un programa hablando solo de Casademón masculino. Hostias, que tenemos el programa, toma por culo. Qué aburrimiento, por favor. Sí, nos ponemos a jugar. Acabaríamos hablando de mis pachangas de los lunes. Que sí. Madre mía, por favor, esto sería imposible. O sea, hay que ir preparando contenido por ahí en las redes, que nos estéis todavía escuchando, pasarnos correos con contenido, lo que queréis que hablemos, por si acaso pasa una desgracia y que Dios no quiera. Pero bueno, entre tanto, acabamos aquí el programa de hoy, 1:32, programa on time, para ser un 5 de mayo. Chicos, chicas, nos vemos el próximo martes, 9:30, hablando de más baloncesto. Chao. Hasta luego. Hasta luego.